El presidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó el viernes que buscará sancionar a los responsables de lo que considera un golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales ocurrido en 2019. No descansaremos desde el ámbito de nuestras competencias de exigir el procesamiento y sanción de los autores del golpe de Estado. El jueves 26 de junio, las tropas ocuparon la Plaza Murillo en La Paz, donde se encuentra la sede del gobierno boliviano. El comandante Juan José Zúñiga, jefe del ejército, invadió la plaza con un centenar de soldados y un grupo de vehículos blindados, derribando la puerta del Palacio Quemado, donde el presidente Luis Arce y sus ministros intentaron resistir, bloqueando las entradas con muebles. Aunque el intento de golpe de Zúñiga terminó pronto en derrota, significó que la amenaza de rebeliones militares ha vuelto a América Latina solo un año y medio después de que los seguidores de Jair Bolsonaro intentaran tomar el poder por la fuerza en Brasil. Esta situación no es nueva en Bolivia, el país que más golpes de Estado vivió desde 1945. El último fue en 2019, cuando el presidente Evo Morales fue derrocado por una insurrección cívico-militar y obligado a exiliarse tras 13 años de relativa estabilidad política bajo los gobiernos del movimiento al socialismo. Es necesario remontarse a ese momento para entender qué pasó el 26 de junio y qué efectos puede tener para la izquierda boliviana, que se mantiene en el poder, pero está agudamente dividida y es más frágil que en ningún otro momento desde que Morales llegó a la presidencia. La rebelión militar puso de manifiesto las profundas divisiones en el seno del movimiento al socialismo, al Partido Socialista Indígena que gobierna el país desde 2006, con la única interrupción del gobierno de Yanin Áñez, 2019-2020. Durante su larga hegemonía, las sucesivas administraciones del MAS lograron niveles récord de crecimiento económico, redujeron drásticamente la desigualdad y la pobreza y abrieron las puertas del poder a la mayoría indígena del país por primera vez en la historia, con Evo Morales como cabeza efectiva y simbólica del llamado proceso de cambio. El apoyo de las élites políticas conservadoras y liberales al golpe cívico-militar de 2019 acabó deslegitimando a la oposición, que nunca ha sido capaz de construir una alternativa sólida y atractiva al MAS. Hoy Áñez y Luis Fernando Camacho, uno de sus principales apoyos, están presos por su participación en la insurrección de 2019 y los partidos tradicionales no lograron construir nuevos liderazgos capaces de atraer el apoyo social mayoritario. Esta es una parte del análisis del politólogo Pablo Castaño para la revista Jacobin. Hoy, en La Base Comanche, hablamos de Bolivia, de su papel en la región y de las perspectivas de futuro político en el país del sur. Pero también hablamos de la oposición, cuya radiografía es clave para entender lo que se juega en el escenario boliviano. Bienvenidos y bienvenidas. La Base Comanche, con Laura Arroyo, Víctor Redondo y Sasi Alejandre. Bienvenidos a La Base Comanche. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Laura. Hoy en La Base de Datos vamos a traer una radiografía de Bolivia, una radiografía actual de la situación interna en el MAS y también, como hemos dicho en el editorial, la situación interna también y qué nos espera de la oposición de cara a esta situación de tensión. Buenas tardes, Asi, cuéntanos tú. Buenas, Laura. Pues hoy vamos a hablar un poco sobre cómo es que esa derecha internacional y nacional, mediática y electoral puede hacer que esto sea un río revuelto donde pretendan hacer ganancias esos pescadores y si lo van a lograr. Pues es una muy buena pregunta. Hoy contaremos en la mesa de análisis Comanche con Gabriela Montaño, subdirectora de CELAC, y con Susana Bejarano, periodista y politóloga. Arrancamos, Xavi. La Base de Datos. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Bolivia está viviendo un momento convulso. Después de años de choque entre los dos líderes de la izquierda boliviana, de intercambios dialécticos y movimientos estratégicos por ganar el relato, el nivel de tensión entre el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales se encuentra en un punto crítico. El pasado martes arrancó la Marcha para Salvar Bolivia, convocada por Evo Morales, en contra del gobierno de su antiguo ministro de Economía, Luis Arce. Esta marcha partió de Caracollo, en la región de Oruro, para recorrer 200 kilómetros hasta La Paz. Al margen de esa marcha, también un pequeño sector campesino está bloqueando caminos como forma de protesta para pedir la renuncia del presidente Arce por su gestión al frente del gobierno. Ante la convocatoria de Morales, el presidente de Bolivia compareció públicamente para advertir al expresidente que si ponía en riesgo al pueblo con la movilización, haría caer el peso de la ley sobre él. No es solo el gobierno el que pierde por la irresponsabilidad y locura de poder de una persona, somos todos. No permitiré que pongas en riesgo la vida de nuestro pueblo y actuaré de acuerdo a lo que manda nuestra Constitución Política del Estado. Aquí estoy, Evo. No me escaparé.
si quieres solucionar un problema que tienes conmigo porque no acepté ser tu títere tuyo, ven tú aquí, te espero y resolvamos ese problema. Si bien es cierto que la tendencia del gobierno de Arce con el transcurso de la marcha ha sido la de estigmatizar y criminalizar la movilización, un hecho que ha sido denunciado por Evo Morales y que afirma que ha sido clave para reconsiderar su decisión de abandonar la marcha porque decía que era una movilización colectiva y no personalista. Estas marchas son una forma de protesta muy común en Bolivia. De hecho, hace 3 años, en noviembre de 2021, Evo Morales convocó y encabezó la Marcha por la Patria, que paradójicamente buscaba escenificar el apoyo social al presidente Luis Arce ante las huelgas opositoras de la derecha. Aunque también, y leyendo entre líneas, Morales buscaba mostrar su importancia dentro del MAS y su capacidad movilizadora. Sin embargo, la marcha que está ahora en curso tiene propósitos diferentes. Los evistas protestan por la gestión del gobierno en la crisis económica que vive el país, pero también para rechazar la inhabilitación de Evo Morales para las elecciones de 2025 y arropar una futurible candidatura. Y es que la inhabilitación de Morales es uno de los focos principales de la tensión interna en el MAS. El pasado 29 de diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia anuló la reelección presidencial indefinida en el país andino. ¿Qué suponía esta sentencia? Pues la inhabilitación de Evo Morales para las elecciones de 2025. La sentencia constitucional indicaba que la reelección presidencial indefinida no existe y que no es un derecho humano. De esta forma, se establece que el presidente y el expresidente de Bolivia no pueden ejercer un mandato más de 2 veces de forma continua o discontinua. Un detalle importante a recordar es que esta sentencia tenía un precedente y es que en 2017 el mismo Tribunal Constitucional habilitó a Morales para volver a presentarte ya que consideraba que se violentaba su derecho humano, lo mismo que ahora contradice. Como hemos dicho, esto suponía la imposibilidad para que Evo Morales se presente a las próximas elecciones, ya que el líder del MAS gobernó durante 3 periodos continuos, entre 2006 y 2019. A través de un tuit, Morales reaccionó a su inhabilitación calificándola como una sentencia política y acusó al gobierno de Arce de ejecutar un plan negro imperialista y con una conspiración de la derecha boliviana. Una acusación a la que Luis Arce respondió interpelando al propio Evo Morales. Vamos a verlo. Nos estás amenazando a todo el país con paros y bloqueos solamente porque quieres hacer lo que la Constitución política del Estado no te permite, volver a habilitarte como candidato. No soy yo quien te está inhabilitando, Evo. Es la Constitución por la que votó el pueblo y tú lo sabes muy bien. Y no es a mí a quien estás atacando, es al pueblo, es ese pueblo al que pregonas defender, es la economía del pueblo al que estás afectando con tus medidas. No soy yo, es la Constitución, afirmaba Arce, una tesis que obviamente los evistas rechazan y que por ello lanzaron la marcha contra el gobierno. Una movilización que consideran colectiva y no personalista y que el propio Morales anunció manifestando que no van a matar al MAS y menos su candidatura. Pero vayámonos al otro eje de la movilización evista, la protesta contra el gobierno por la crisis económica que vive el país. ¿Qué demanda Morales al Ejecutivo, Víctor? En los días previos a la movilización, el expresidente presentó un documento con 14 demandas al gobierno de Luis Arce. Las más importantes para la movilización son las de carácter político: el rechazo al referéndum propuesto por el presidente Arce sobre las subvenciones de los combustibles y la reelección presidencial y la exigencia de respeto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y a los congresos de las organizaciones sociales. Ante esta batería de propuestas de Morales, el gobierno replicó con otro documento de 23 páginas respondiendo a sus planteamientos. Sin embargo, consideraron que la respuesta no serviría de nada porque Morales ya tenía decidida la convocatoria de la marcha y el bloqueo general de caminos programado para el 30 de septiembre. Los ministros de Arce salieron al paso para responsabilizar a la gestión de los gobiernos de Morales entre 2006 y 2019 de la mala situación económica actual, gobiernos en los cuales Arce fue ministro de Economía, ojo. La crítica del gobierno actual a Morales es concretamente por su política hidrocarburífera, culpándole de no haber puesto el foco durante su mandato en la explotación de nuevos campos de gas para reponer las reservas. Es cierto que el actual problema económico del país tiene relación en gran medida con la crisis del combustible. Actualmente Bolivia importa alrededor de 3.000 millones de dólares en combustible y exporta unos 2.200 millones de dólares en gas. Esto ha creado un profundo déficit comercial que como consecuencia directa ha provocado el agotamiento de los dólares en posesión del Banco Central.
En su respuesta a Morales, los ministros de Arce atribuyen el bache económico y la subida de precios de los productos básicos a la especulación, al cambio climático y a la inflación devenida de los mercados mundiales. En definitiva, el gobierno considera que son problemas estructurales que Evo está utilizando para ganar la disputa interna en el MAS. Pero cuéntanos, Víctor, ¿qué dicen los datos? ¿La situación económica del país se refleja como una de las preocupaciones centrales de la población? La última gran encuesta del CELAC para Bolivia, realizada en mayo de este mismo año, refleja que entre las preocupaciones cotidianas de la población destaca la situación económica, concretamente el desempleo y la subida de precios de la canasta básica. Respecto a la escasez de dólares provocada por el déficit comercial de la que hablábamos antes, hay preocupación, pero hay una gran parte de la sociedad que solo utiliza bolivianos, alrededor de un 53%, y que declara no sentirse afectado, frente a un 31% que sí se siente afectado en cosas puntuales y un 14% que se declara como muy afectado. Esta misma encuesta también refleja una creciente crisis de representatividad de las instituciones en Bolivia. Un 70% de los encuestados afirma tener una imagen negativa del Poder Judicial y un 65% declara tener una imagen negativa de la Asamblea Legislativa. Respecto a la clase política boliviana, un 74% considera que vive en su propia burbuja y está alejada de los problemas cotidianos de la población. Pero vayámonos fuera de la interna del MAS. Mientras tanto, ¿cómo está afrontando la oposición tradicional de la derecha la situación de tensión interna en el MAS? Pues si bien es cierto, Laura, que tras 2 décadas centrando su crítica en el MAS, la situación de tensión interna en el partido les ha desorientado. A pesar de ello, continúan las críticas al gobierno por la crisis económica, pero con el ojo puesto en Evo Morales. La oposición tradicional sabe que si Morales logra ser candidato, sería un rival muy potente en las elecciones de 2025 por su habilidad en las citas electorales y porque tiene un gran respaldo social que le ha permitido ganar casi todo el espacio electoral masista, gracias en parte también al debilitamiento del oficialismo por la crisis. Por tanto, el relato que intenta instaurar la oposición en la opinión pública es hacer desaparecer la dicotomía Arce-Morales y decir que son lo mismo, que la situación actual de Bolivia es culpa de ambos. Por el contrario, Arce y Morales buscan imponer el relato opuesto. El expresidente insiste en recalcar que el MAS ya no está en el gobierno y el presidente denuncia que Morales es el responsable de la compleja situación que atraviesa el país por su gestión en su mandato. De cara a las elecciones de 2025, la oposición tradicional ve una oportunidad de ganar las elecciones, esta vez de forma democrática, por primera vez en 20 años. Aunque no va a ser una tarea fácil debido a su fragmentación y a la poca confianza que le tiene la mayoría boliviana. Según datos del CELAC, un 60% no cree que vaya a unirse a la oposición tradicional en las presidenciales de 2025. Sobre el reconocimiento de los resultados electorales, un 62,3% considera que la oposición no reconocerá su derrota y está dispuesta a generar violencia. Cuando se pregunta a los bolivianos que no votarían por el MAS, casi el 60% no avala ningún nombre conocido, siendo el que más apoyo tiene Manfred Reyes Villa con un 14,8%. Tras este repaso a la situación política, vemos el siguiente mapa. La tensión interna en el MAS enfrenta al levismo que busca la habilitación de Morales como candidato, un oficialismo que no se resigna y dará la batalla para sus opciones electorales para 2025 desde la posición privilegiada a la cabeza del Estado y una oposición tradicional que ve la interna masista y la crisis como una ventana para ganar en las urnas. Muchas gracias, Víctor. Lo que hubo en Bolivia fue la verificación de un fraude monumental. Golpe de Estado es cuando hay armas, cuando hay militares en las calles con armas tomando por la fuerza. Y acá lo que nosotros hemos mostrado al mundo entero fue ese fraude que se montó para que don Evo Morales, por 4º mandato, quiera estar de presidente de los bolivianos. Dale, es así. Gracias, Laura. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. Es 1995 cuando nace el MAS, el Movimiento al Socialismo, un movimiento convertido en partido y un partido arropando varios movimientos. En 2005 ganan las elecciones presidenciales con Evo Morales a la cabeza, consolidándolos como parte de esa ola roja que disputaba directamente la consigna neoliberal de la historia, las revoluciones y la izquierda como terminadas, como imposibles. En un país, Bolivia, que ha sufrido la mayor cantidad de golpes de Estado en toda América Latina y donde desde ese mismo triunfo del MAS, hace casi 20 años, la derecha, como bien dijo Víctor, no ha podido llegar al poder nunca más por vía electoral, sin proyecto, sin apoyo popular y sin poder disputar la hegemonía del MAS. Pero ¿puede ser que el clima político interno hoy en el MAS pueda ser aprovechado por una derecha tanto electoral emergente como mediática internacional? Pues vamos a ver, Laura, vamos a ir por partes. Empezando por el brazo mediático de la derecha internacional.
Bolivia no es Venezuela. ¿A qué me refiero? Que los grandes medios pueden pasar meses o incluso años enteros olvidándose de que Bolivia existe. Que nombren 5 ciudades bolivianas. ¿Para qué? Si pueden salir en momentos clave solo para machacar al proceso de izquierdas. Pero vamos al inicio de todo, cuando Evo gana la presidencia en 2005 y cuando el apoyo popular del MAS seguía cada vez más al alza. Ahí los titulares eran verdaderamente vergonzosos. Vamos a ver, por ejemplo, The New York Times. 2006. La ayuda humanitaria estadounidense no puede ganarse el amor de Bolivia ante la emergencia de nuevos pretendientes. Y sigue. Durante décadas, Estados Unidos ha regalado cientos de millones de dólares en ayuda para Bolivia, gastando en todo, desde carreteras hasta medicina rural. Pero en estos días, para la consternación de Washington, son Cuba y Venezuela los que los bolivianos de la comunidad campesina están abrazando por los programas de asistencia que les están brindando desde estos países. ¿Cómo osan los latinoamericanos de darse cuenta de nuestra injerencia e intervención militar en sus países? Serán ruines. Luego Bolivia, para los medios hegemónicos, deja de existir, se esfuma de la faz de la tierra, hasta 2018, cuando había que preparar el terreno para el golpe que se venía. Vamos a ver entonces. Enero de 2018, titular otra vez de The New York Times. Bolivia le dice al presidente que su tiempo ha acabado. Él no está escuchando y procede. En Bolivia, el argumento de que un líder como el señor Morales debe ser permitido concurrir en nuevas elecciones tiene una respuesta. El poder corrompe a los que lo tienen. Clases de argumentario, cortesía de The New York Times. Candidatos de izquierdas en América Latina deben ser bloqueados, si hace falta, a punta de masacres populares, porque el poder corrompe. Ya. Y luego vienen las vísperas del golpe de Estado de 2019. Para los que piensan que el colonialismo mediático y judicial por parte del Estado solo existe para el tema de Venezuela y que es cosa nueva, remontémonos a las vísperas del golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales, cuando la prensa española vuelve a recordar la existencia de Bolivia para apoyarlo desde su trinchera mediática. Vayamos a los días posteriores al golpe, a ver si Ana Rosa Quintana nos sorprende un poquito. Otra polémica que otra vez de aquí nos vamos a matar. Por fin vamos a hablar de América Latina. No. ¿Por qué? Con lo que te interesa de América Latina. Pues a mí me interesa mucho, es verdad. ¿Hay un golpe de Estado en Bolivia? No, un golpe de Estado en Bolivia. Perdón. Hay un golpe de Estado en Bolivia. Lo que ha habido es un pucherazo del que era presidente de Bolivia. Hay un golpe de Estado en Bolivia. Ha dicho el presidente legítimo que iba a convocar elecciones y le han dado un golpe de Estado a los militares, diciendo que tiene que renunciar. Oye, a mí me gusta mucho que Monedero venga y me encanta escuchar sus propuestas y sobre todo porque está muy bien el debate y la aportación de ideas. Sí. Ahora que dirijas tu programa, ¿no? No. Una polémica, como la polémica de Israel y Palestina. Lo que ha habido es un pucherazo del que era presidente. Bueno, pero vayamos a otro ejemplo. Un caso que muestra perfectamente cómo la batalla mediática nunca se queda solo en las palabras, sino que se complementa con acciones políticas y a veces militares. Y es que apenas consumado el golpe de Estado, diputados de Vox, de la mano de periodistas de OK Diario, viajan a Bolivia con el cometido de cocinar noticias falsas sobre Evo Morales y, claro, vincularlo todo a Podemos. Germán Terch participa en la rueda de prensa del gobierno de facto de la golpista de Yanine Áñez y es entrevistado por nadie menos que Kake Muniesa. Vamos a ver. Estamos en la Embajada de México en Bolivia y hemos venido a escuchar un poco las conclusiones del eurodiputado Germán Terch, del vicepresidente de Vox, con todo lo que pasó aquí en esta embajada con, digamos, parte del gobierno acusada de graves delitos en Bolivia. Germán, ¿con qué conclusiones os vais de aquí? Habéis hablado ahora mismo, venís de dar una rueda de prensa. Bueno, conclusiones. Bueno, vamos a ver, seguimos aquí, seguiremos mañana también aquí. Tenemos todavía bastantes entrevistas, pero hemos recibido información muy preocupante, ¿no? De la gente que está aquí dentro. Son personas muy peligrosas, acusadas de terrorismo, acusadas de narcotráfico, con una serie de cargos muy, muy serios. Y como digo, también de terrorismo y de sedición, y son gente pues que muchos de ellos pues tienen una serie de relaciones con políticos españoles y para nosotros eso es una de las cosas que nos preocupa, pero después queríamos también aclarar, y para eso esa es una de las cosas fundamentales, queremos aclarar qué es lo que pasó. Ajá. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién ordenó que pasara? ¿Y qué era el objetivo de que pasara? Yo no sé si podéis comentarme algo de los papeles estos que os han enseñado, si van a ver la luz y si esa ligazón entre el narcotráfico, el narcoterrorismo y Podemos es cierta, si podéis afirmarlo. La documentación que nos han dado a nosotros todas va a ver la luz. Ha habido un diagrama de personas con
a los cuales nos han dicho tienen de asesinatos, narcotráficos, muy detallados, y que son personas muy cercanas a la cúpula de Podemos y de Más País. Entonces, bueno, ¿y a qué se refiere Kake Minuesa y compañía? Pues vamos a ver. El Mundo, por ejemplo. Evo Morales pagó 1,3 millones a dedo a la consultora de Podemos por 169 mini videos para redes sociales. Y no solo, vamos a ver otro. El Español. Acusan al gobierno de Evo de financiar con 3 millones a Podemos a través de Neurona. Había que subir los milloncitos. 1,3 no suena igual de incendiario que decir 3. Digamos 3. Si vamos a los medios bolivianos, todo opera en contubernio. Hay un sinfín de ejemplos, pero vayámonos a la agencia Fides, que difunde, ojo, más de 50 medios bolivianos. Financiada por la NED Foundation, un brazo de la CIA, como denunció nuestro compañero Julián Macías, el editor general de Fides, Raúl Peñaranda, asalariado de la NED, es quien consigue la financiación de la CIA para su Fundación para el Periodismo, creado, cito, para capacitar periodistas en temas de sociedad y derechos humanos, en otras palabras, para ejercer golpes de Estado y, claro, propagar noticias falsas. Y con este propósito es que crean también Bolivia Verifica. Sabían que sus noticias falsas iban a ser desmentidas por gente de carne y hueso, entonces crean un órgano aparentemente apartidista para que se encargue de avalar sus bulos. Financiada por la USAID, por la NED, por la CIA y la OEA. Pero no solo, también por el Tribunal Electoral y la Policía Boliviana, que a su vez le proporcionó información ilegalmente a OK Diario para sus notas. Se difunde, por ejemplo, esta imagen de Evo Morales con el Chapo Guzmán y Pablo Escobar. Todo para justificar la creación de un hashtag que marcaría la operación mediática del golpe, narcodictador. Si a algún mexicano le suena familiar, es por la difusión del hashtag narcopresidente, justo en las últimas elecciones para intentar difamar a AMLO. Y es que no es coincidencia, fue la misma empresa a sueldo la que crea ambos hashtags, CLS Strategies, fundada por exaltos cargos de la OEA y de la USAID. Y es que el propio Luis Almagro, director de la OEA, publica un informe ahora comprobado como falso, donde apuntaba al supuesto fraude electoral del MAS, difundido incluso por el New York Times, que a regañadientes tuvo que rectificar meses después. Como denunciamos en un programa anterior de la Base Comanche sobre cibergolpismo en América Latina, la creación de bots digitales fue una de las estrategias de la derecha. La golpista Yanine Áñez pasó de tener 8.000 seguidores a 150.000 en cuestión de días, 41.000 de estas cuentas creadas en las 2 semanas previas al golpe. Pero ahora vamos ya al día de hoy. Ya no hay una dictadora Yanine Áñez, el movimiento al socialismo vuelve a ganar las elecciones y sin embargo hay tensión en las filas. Ahora la pregunta es, ¿cómo se gesta la operación de la derecha mediática y electoral para cooptar esta tensión para sus fines? Porque en Río Revuelto siempre se pretende que haya ganancia de pescadores. Vamos al diario ABC, por ejemplo. El mismo que antes del golpe ayudó a preparar terreno denunciando un supuesto futuro fraude del MAS incluso antes de las mismas elecciones. Y que durante el golpe, muy a la Ana Rosa Quintana, llamó pucherazo al golpe de Estado. Pues ese mismo, 5 años después, vuelve a recordar que Bolivia existe con este titular. Luis Arce acusa a Evo Morales de intentar un golpe de Estado con bloqueos y carreteras. Cuando es un golpe real, financiado por Estados Unidos y una derecha fascista, llamémosle pucherazo. Pero si ayuda a fracturar aún más a la izquierda, saquemos las declaraciones exactas. Un chupito cada vez que diga golpe de Estado en la pieza. ¿Por qué las mismas cadenas que en su momento se encargaron de difamar, tergiversar y difundir noticias falsas para tumbar la presidencia de Evo Morales, ahora le conceden sin fin de entrevistas? La CNN, la BBC y El País no están ayudando a Evo. Le están dando una plataforma simple y sencillamente porque les es útil para el fin de estas campañas que desde que Evo llega a la presidencia en 2005 ha sido derribar al MAS. La BBC, por ejemplo, que ahora concede entrevistas exclusivas al expresidente Morales, hace apenas 3 meses publicaba esto: la tumultuosa historia de Bolivia como el país con más intentos de golpes de Estado desde 1950 y porque su crisis actual sorprende a los expertos. Expertos como Manuel Contreras, que cito, atribuye ese pasado fundamentalmente a factores internos del país, la ausencia de una institucionalidad sólida, un ejército poco profesional que se presta a este tipo de aventuras. Hemos descubierto la verdad. Si tan solo hubiéramos sabido que el Plan Cóndor, con sus cientos de miles de muertos y desaparecidos, que las dictaduras militares y los golpes de Estado fueron tan solo aventuras poco profesionales de los militares de nuestros países, si tan solo hubiéramos sabido eso. Pero la pieza sigue. Una pieza sobre golpes de Estado que no menciona ni una vez al Plan Cóndor, a la CIA ni a Estados Unidos, prosigue a decir.
Uno de esos momentos críticos fue en 2019, cuando el entonces presidente socialista Evo Morales buscó ser reelecto tras casi 14 años en el poder y denunció un golpe de Estado en su contra, una afirmación que algunos comparten y otros rechazan. Unos dicen que está lloviendo, otros dicen que no. Unos dicen que asesinaban judíos en el Holocausto, otros dicen que no. Libertad de expresión. Y sigue. Morales anunció su renuncia después de que los militares le sugirieran hacerlo en medio de protestas callejeras y señalamientos de irregularidades en su victoria electoral por parte de la Organización de Estados Americanos, OEA. Es decir, una pieza escrita en pleno 2024, citando un estudio de la OEA, declarado como falso, del que incluso el New York Times reculó. En fin, todas sabemos que Jeanine Áñez, a punta de tanques y Biblias, le sugirió renunciar al presidente Morales, masacrando al pueblo que resistía como un ejercicio de sugerencia en su máxima expresión. Y bueno, la pieza cierra. El gran problema actual es creado por la lucha interna en el MAS. He ahí el objetivo de la pieza. El New York Times, mismo que apoyó al golpe contra Evo en 2019, diciendo que no había tal cosa como un golpe y avalado por el informe falso de la OEA, ahora dice: el presidente de Bolivia se enfrenta a un intento de golpe de Estado y a su antiguo mentor. Y es que ellos mismos lo dicen. A ver si podemos aprovechar esto. Vamos a ver qué dice CNN. ¿Cree que pueda ser el principio del fin y será la oposición capaz de lograrlo? No hay duda, Fernando, de que el partido MAS, que tuvo mucho apoyo hace 18 años, hoy en día no tiene apoyo y solamente tiene el recuerdo en algunos lugares del campo, pero en las ciudades cada vez tiene menos apoyo. Y esta pelea entre Arce y Morales, con los golpes que se dan cada uno, con las medidas que toman, los debilita más. En fin, ¿crees que sea el principio del fin del MAS y será la oposición capaz de lograrlo? ¿De lograr qué? ¿Lograr derrocar al partido? ¿Lograr aprovechar la disputa? Vamos a ver. Si siguen con esta pelea, que no quieren ir a primarias, que no quieren Congreso, se van a deteriorar más y será la obligación de las fuerzas democráticas de organizarse adecuadamente para aprovechar adecuadamente esa situación. A ver si entendimos bien. Será la obligación de las fuerzas democráticas de organizarse y aprovechar adecuadamente esa situación. Ahí está, aprovechar. A falta de apoyo popular y de proyecto político, aprovechar la disputa del partido elegido democráticamente por más de 20 años. Pero ahora la pregunta es, ¿la derecha boliviana logrará aprovechar? La realidad es que por el momento no hay candidaturas fuertes por parte de la oposición. Tensionan al MAS y lo pretenden aprovechar, pero ¿quiénes se barajan como los aprovechados? Como hemos visto en la base de datos, el más popular es Manfred Reyes Villa, un empresario y militar, alcalde actual de Cochabamba e incluso candidato presidencial en 2002 y otra vez en 2009, antes de que la Interpol lanzara una orden de captura internacional en su contra y con 12 procesos judiciales encima se refugia en Miami. Solo para regresar al país tras el golpe de Estado de Jeanine Áñez, quien le recibió anulando todos los procesos en su contra y controlando el Tribunal Plurinacional, sentenció a todos los jueces y vocales que procesaron y condenaron a Villa. Lofer, le llaman. Y ahora, alcalde de Cochabamba, dictadura, le llaman. En fin, esto decía Manfred Villa preguntado por las elecciones venezolanas. Yo he sido fruto del fraude monumental del 2002 y obviamente nadie quiere un fraude y peor un dictador de esa naturaleza. Entonces eso es guerra sucia porque Manfred, sin ser candidato, va primero en las encuestas. En tercera persona dice, Manfred sin ser candidato va primero en las encuestas. ¿Qué encuestas, Manfred? En otros países la oposición por lo menos contrata a la CIA para que les hagan encuestas falsas, pero por ahora en Bolivia solo hay cantos de sirena, pero acompañado de piezas como esta también. El Deber. Exministro afirma que Manfred Villa sabe que es su mejor oportunidad para ser candidato presidencial. Luego tenemos a Marcelo Claure, un empresario boliviano, director ejecutivo de Sprint Corporation y fundador de Bright Star Corporation, uno de los fundadores del equipo profesional de fútbol Inter de Miami de la Major League Soccer de Estados Unidos y accionistas del club Girona FC de España y presidente del Club Bolívar de Bolivia. Y por cierto, íntimo amigo de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid.
Y aunque niega sus intenciones de ser candidato presidencial para 2025, diversos diputados, según medios de la derecha boliviana, afirman que busca la candidatura. Su relato: mejorar la economía. Él, un empresario outsider de la política, a la Trump, uno de los 500 personajes más influyentes de América Latina, según Bloomberg, como dice el mismo Claure en X, junto con personas que admira tanto como el multimillonario mexicano Carlos Slim o Maluma. Pero la realidad es que aunque Claure mismo no busque la candidatura, figuras de la marca empresario outsider pueden emerger. El MAS sigue teniendo la hegemonía no solo cultural, sino popular. Ahora la pregunta es, ¿la tensión interna en el MAS puede estar generando una tensión en la misma sociedad boliviana? ¿Y qué se debe hacer dentro del MAS para frenar a una oposición, por lo pronto torpe y desarticulada, para que aproveche la situación? Muchas gracias, Asi. Gracias. En las últimas décadas, Bolivia vivió un proceso de transformaciones democráticas con el protagonismo de varios sectores populares. Este periodo es conocido como proceso de cambio. Para comprender el proceso de cambio, es importante remontarnos a 1990, año de la Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad, que cuestiona el colonialismo del Estado. Al año 2000, cuando la gente se moviliza contra la privatización del agua, y a octubre del 2003, cuando los movimientos sociales luchan por la nacionalización del gas y expulsan al gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada. Hoy nos acompañan en la mesa de análisis Comanche Gabriela Montaño, subdirectora de CELAC, y Susana Bejarano, periodista y politóloga. Empezamos la mesa. Vamos a empezar con una pregunta que la dirijo a ambas, a Gabriela y a Susana, que me parece que desde su amplitud puede servir para apuntar un poco el tiro. Hablamos de Bolivia como el país que más cantidad de golpes de Estado en América Latina ha tenido, y entonces preguntaría primero que nada, ¿por qué Bolivia es un bastión tan importante en la región para estas fuerzas de ultraderecha o derecha, si queremos, opositora? Empiezo por ti, Gabriela. Bueno, gracias y un saludo, un abrazo a Susana, a ustedes, a agradecerles la posibilidad de conversar sobre este tema en mayor profundidad. Bolivia no ha podido ser cooptada por la derecha ni por procesos electorales, es decir, la derecha y la ultraderecha en Bolivia no ha tenido el respaldo de la mayoría de la población en elecciones. El MAS ha consolidado durante muchos años una hegemonía en términos electorales muy importante y ni siquiera esa derecha o ultraderecha ha logrado, con un golpe de Estado del 2019, sostener el poder por más de un año. Porque en cuanto el proceso electoral y la democracia se reanuda en Bolivia después del golpe del 2019, el MAS vuelve a ganar las elecciones con más del 50%. Entonces, por supuesto, este territorio le ha sido terriblemente hostil a la derecha. Pero ese no es el único motivo. El más importante desde mi punto de vista es que el MAS ha logrado transformaciones en el ámbito económico muy importantes, en el ámbito social, político. Ha logrado cerrar heridas históricas que estaban abiertas en Bolivia, la desigualdad económica, unas empresas transnacionales que se llevaban más del 80% de los recursos que provenían del gas, del petróleo, de nuestros recursos naturales en general. Y claro, esta es un muy mal ejemplo para el resto de la región y del mundo. Haber demostrado que recuperando por parte del Estado la presencia en toda la cadena de producción hidrocarburífera o de cualquier recurso natural y que esa plata se redistribuye entre la gente, es un mal ejemplo desde el punto de vista de las grandes capitales transnacionales en el mundo y de los grandes intereses políticos de esas transnacionales en el mundo. Por eso hoy también la región pone sus ojos sobre Bolivia
por lo que hoy está sucediendo y por la coyuntura que se está dando en Bolivia. En Bolivia seguramente se va a profundizar esa América Latina en disputa que hace varios años ya se ha instalado. Una disputa por el poder, una disputa en la que lo que está en juego son modelos económicos, modelos políticos y sociales. Digo, Susana, con la misma pregunta. ¿Por qué es Bolivia un bastión tan importante? Porque ha habido tantos golpes de Estado, además, precisamente para recuperar o cooptar Bolivia. A ver, yo quiero apoyar lo que dice Gabriela. Primero saludarte, Laura, saludar a Sasi, Tato y también, por supuesto, a Gabriela con mucho cariño. Mira, lo que dice Gabriela es cierto, ¿no? Hay una disputa, ¿no? Una disputa de retóricas, una disputa ideológica muy marcada en este momento en el mundo. Y creo que el recorrido que ustedes hacen de enfrentar y de abonar, digamos, en este enfrentamiento al movimiento al socialismo, no es raro y tiene una resonancia importante, digamos, en lo que vamos a señalar. Gabriela tiene razón, el MAS ha servido, ¿no es cierto?, para ser ejemplo de que un instrumento político puede generar inclusión en la sociedad. Es decir, el mundo popular hoy día gobierna, ¿no es cierto?, ha venido gobernando durante las 2 últimas décadas el Estado, ¿no? Entonces, tú imagínate lo que significa eso para las élites políticas, para las élites económicas, ¿no? Que exista y que haya la posibilidad real de crear mecanismos de acción política que sean incluyentes a los excluidos históricamente, ¿no? En Bolivia no solamente vamos a hablar en términos raciales y toda aquella cuestión, sino un mundo popular que estaba al margen completamente de la ciudadanía, ¿no? Entonces, el MAS no solamente le otorga ciudadanía a la mayoría de la población, sino además vuelve a toda esta población, posibilita a toda esta población, por supuesto, que ser parte del Estado, no solamente reconocidos como ciudadanos, sino como actores centrales de cómo funciona el Estado. Y el funcionamiento del Estado ha sido óptimo. Tú en este momento puedes encontrar razones de crisis, etcétera, lo que tú quieras, pero la evaluación general sobre las cosas que ha hecho el MAS, sobre cómo el MAS le ha transformado la vida a la gente, ¿no es cierto?, en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos, etcétera, la evaluación siempre será positiva, es mucho más grande que los episodios de crisis que vayas a poder tener. Entonces, hoy día, evidentemente, eso está en disputa, ¿no? El golpe de Estado del 2019 no ha podido revertir esta realidad de que Bolivia, ¿no?, con el instrumento político que posibilitaba que el mundo popular pueda ser parte del Estado, vivía mejor. Entonces tú tenías una Yanine Áñez que de pronto, no sé, con el apoyo internacional, con todo el financiamiento posible, con todas las posibilidades de utilizar las fuerzas del Estado para reprimir a la gente, es decir, todo aquel horror que hemos visto, no ha podido el momento que a Yanine Áñez y a toda la derecha boliviana se le enfrentaba a las urnas. Cuando yo escuchaba el antecedente de lo que ustedes presentaban en el programa, claro, muchos te dicen, no, es un gran recuerdo, por ahí un bonito momento, el que ha sido el MAS, ¿no es cierto?, allá por el 2005 y todo aquello. Yo quiero poner sobre la mesa que hace 4 años atrás el MAS ha sacado la mayor votación histórica, ¿no es cierto?, que ha tenido Bolivia, digamos, siendo consecuente con lo que venía pasando en los últimos 20 años. Interesantes estos 2 puntos de vista, así. Hola, Gabriela, Susana, gracias por acompañarnos. Y yo les quiero preguntar a las dos un poco veíamos en la sección cómo es que esta derecha internacional y nacional, mediática y electoral, está pretendiendo aprovechar la situación interna del MAS. Y mi pregunta va más como cómo se está gestando esta operación y tienen alguna posibilidad de aprovechar algo. Vamos contigo, Gabriela. Yo creo que en política nada es estático. En política y en la realidad en general, nada es estático. Efectivamente, se ha generado una fractura
y una división, una tensión muy fuerte entre Luis Arce como cabeza del Estado, como presidente del Estado plurinacional, y Evo Morales como líder del MAS, como instrumento político de un sinnúmero de organizaciones sociales, de un bloque popular que, claro, tiene otras dimensiones, su capacidad de operación política. Y en el caso de la derecha también hay un fraccionamiento y una división muy marcada. Un ejemplo de eso es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fruto de las elecciones, hay 3 bancadas formalmente en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y no solo la bancada del MAS se ha dividido, sino la bancada de Comunidad Ciudadana, de Creemos, con Carlos Mesa y Camacho a la cabeza, se han dividido en 2 o 3 pedazos. Manfred Reyes Villa ha intentado jalarse todos los restos de esa oposición en el legislativo, generando una bancada que, aunque formalmente no se designa así en la Asamblea, opera políticamente de esa manera. Hay casi 10 candidaturas o más anunciadas ya por parte de diferentes expresiones de la derecha y la ultraderecha en el país. Pero yo creo que hay un problema. Estamos, además de esta situación, en una crisis de la estatalidad. Casi todos los órganos, si no son todos los órganos del Estado, tienen una crisis. El órgano judicial hace casi un año está autoprorrogado en sus funciones, por lo tanto ha perdido legitimidad frente a la población. El órgano legislativo tiene estos fraccionamientos de los que hablaba. El órgano ejecutivo ha mostrado una enorme debilidad, un hecho como el del 26 de junio, cuando imágenes en todo el mundo aparecieron de una tanqueta tratando de entrar a la casa de gobierno en Bolivia, pues te demuestran esa debilidad. Pero además de esa crisis de todos los órganos del Estado, de esa crisis de estatalidad, de las instituciones del Estado, además de la fragmentación de las estructuras partidarias y las divisiones, las tensiones internas, se han ido cerrando las puertas de las salidas democráticas e institucionales desde, sobre todo, el órgano judicial y el Tribunal Constitucional, pero también desde el Tribunal Supremo Electoral. Te voy a poner un ejemplo que me parece el más difícil de explicar. ¿Cómo se puede entender que en una situación de múltiples crisis se cierre la posibilidad de resolver las tensiones internas de los partidos políticos en unas primarias? Pues bueno, eso se ha hecho. Unas primarias que podrían haber resuelto no solo la tensión al interior del MAS, sino que podrían haber generado cierta cohesión también en la derecha y la ultraderecha. Pero eso es la democracia. Si se hubiera guiado esas tensiones hacia una salida democrática, como es unas elecciones internas, nos estaríamos, evitando que la gente opte por la movilización, el bloqueo de carreteras, las marchas en los caminos y las carreteras, porque si uno le cierra, si la institucionalidad estatal le cierra todas las puertas a salidas ordenadas y democráticas, el único camino que le queda a la gente para resolver sus conflictos es la calle. Voy contigo, Susana, la misma pregunta. ¿Cómo podría aprovechar o cómo está aprovechando ya esta oposición, como planteaba Sassi, la situación interna del MAS?
A ver, uno entendería que la oposición, lo decía Sassi, en ríos revueltos siempre es oportunidad de pescadores, ¿no es cierto? Uno podría entender que la oposición podía haber recogido mucho de este momento, que muy bien ha explicado Gabriela, la tensión interna que vive el MAS y que no encuentra salida, no encuentra mecanismos y mucho menos mecanismos democráticos, sea institucionales, sea internos, no se han encontrado. Bien, entonces ahora tienes un MAS que está en la calle enfrentado, digamos, en sus dos alas. El resultado, ese podría haber sido un escenario donde la derecha proponga algo, ¿no? Proponga acciones, reconfigure, te haga una propuesta de una reconfiguración país o lo que sea. El tema es que tú tienes una derecha que hace 20 años lo único que ha hecho es actuar en reacción al MAS, ¿sí? Es decir, el MAS proponía la nacionalización, la derecha se oponía a la nacionalización. El MAS proponía la construcción de una vía, la derecha se oponía a la construcción de una vía. El MAS proponía, no importa lo que vaya a proponer el MAS en su proyecto político, ¿no es cierto? Incluso pelear temas de descolonización o cosas más profundas, la plurinacionalidad del Estado y toda aquella cuestión, siempre has tenido una derecha en reacción al MAS. Entonces, el MAS ocupa la mayor parte del campo político boliviano, ¿no? O sea, básicamente la guía del campo político boliviano sigue siendo, a pesar de su división, el masismo. Cuando la derecha encuentra que el rector del campo político boliviano hoy día, digamos, está en una pelea interna, en una división, no está sabiendo cómo reaccionar, ¿no es cierto? Porque ellos son reactivos al MAS, reactivos a las propuestas, reactivos a todo lo que ha hecho el MAS. Entonces, sin un MAS que oriente, si tú quieres, el debate, el diálogo político, las formas, todo lo que tú quieras, tienes una derecha que está completamente atomizada, que lo que hace es señalarte, no, lo que pasa es que están peleando entre ellos, que lo único que les importa es ellos, pero nadie te habla de una concepción ni siquiera distinta de país, ¿no es cierto? No te hablan de qué caminos se pueden utilizar para viabilizar, por ejemplo, su propia atomización, ¿no? En la Asamblea Legislativa no solamente podemos hablar de una división en dos bancadas, hay fracciones que incluso partidos pequeños tienen más de dos bancadas, ¿no es cierto? Entonces, la desorientación en la que hoy día está la derecha boliviana, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver con la división del MAS. No saben cómo reaccionar sin un MAS fuerte, sin un MAS potente, porque de alguna manera, ¿no?, ese era el espejo, ¿no?, el reflejo, digamos, para la actuación política de la derecha, y hoy día, de alguna manera, la división del MAS también explica la división de las otras fuerzas políticas que no se entienden, ¿no?, sin un masismo fuerte. O sea, imagínate de lamentable la situación, que solamente funciones a partir de la fortaleza de tu enemigo. Cuando tu enemigo en un momento se ve desinflado o en el problema en el que se ve, como el que se ve en este momento, ¿no es cierto?, no sepas cómo actuar. A mí me parece eso, digamos, lo más simbólico de lo que sucede en cuanto a la fuerza del MAS. O sea, la fuerza del MAS es tan importante que incluso guía la acción de la derecha. Hoy día, con un MAS en división, en disputa, digamos, la acción de la derecha, ¿no es cierto?, es mucho, no, es increíble, pero que no saben, digamos, cómo actuar, ¿no? Es decir, yo te diría que la discusión política, incluso en qué se hace, en qué es lo que no se debe hacer, etcétera, sigue estando digamos, en la disputa interna, ¿no? Por ejemplo, antes de ayer salía una resolución, ¿no?, que luego la aplicaba el gobierno sobre la criminalización de los bloqueos, ¿sí? La reacción sobre los bloqueos, ¿no es cierto?, que son una herramienta histórica de manifestación, ¿no?, del mundo popular, ¿no?, no es defendido por nadie más también, ¿no?, que el otra ala del MAS. ¿Te das cuenta? Entonces, hoy día cualquier acción que pueda haber, también es el MAS el que hará reclamos, oposición o lo que vaya a suceder. El MAS sigue siendo el gobierno, pero a la vez hoy día en la disputa, el MAS también es la oposición más fuerte. Es así de potente este instrumento.
Una seña de debilidad tremenda de la oposición, como apuntaba Susana. Víctor. Bueno, lo primero, gracias a Gabriela y a Susana por acompañarnos hoy en la base Comanche. Y lo segundo es que querría volver a esa base de datos y al análisis de ese informe del CELA, que apunta a un alejamiento de la institucionalidad de la población, tanto de la Asamblea como del Poder Judicial, una crisis de representatividad y también la preocupación por la situación económica del país actualmente. Por ello, les voy a pedir una radiografía de Bolivia desde vuestro punto de análisis. ¿Cuál es el contexto político, económico y social en mitad de esa interna del MAS? Gabriela. Bueno, yo creo que estamos atravesando una situación, o sea, la base más importante de la situación actual en Bolivia tiene que ver con dificultades y una crisis económica que se viene instalando ya desde más o menos hace 2 años, que claro, ha ido complejizándose y haciéndose cada vez más dura. ¿En qué se traduce eso para la gente en su día a día, en su vida cotidiana? Hay una enorme falta de dólares en el país que, claro, uno pensaría Bolivia está muy bolivianizada, valga la redundancia, en términos de la utilización de la moneda. Una de las grandes conquistas del modelo económico implementado por el MAS en todos estos años fue haber bolivianizado la economía de la gente. En Bolivia se invirtieron las relaciones entre en cómo la gente ahorra, cómo la gente compra bienes, inmuebles o muebles, cómo intercambia en términos de mercancías cotidianamente, con qué moneda intercambia. Antes del gobierno del MAS, más del 80% de la economía estaba dolarizada. Con los gobiernos del MAS esto se invirtió. Casi el 80% de la economía estaba bolivianizada. Esto que permitió que haya un cierto colchón, porque mucha gente realizaba toda su actividad económica en boliviano y permitió que en la primera fase de esta situación de falta de dólares en el país no exista inmediatamente una reacción de la población en términos negativos, porque tenía una parte importante de su actividad económica bolivianizada. Pero claro, fue transcurriendo el tiempo en estos 2 años y se fue agudizando esa falta de dólares. Eso ha arrastrado a que tengamos también falta de combustible porque el Estado no ha podido cumplir sus obligaciones de pagos en dólares para importar combustibles como diésel y gasolina, ya que nosotros tenemos déficit en hidrocarburos líquidos para la utilización tanto en el transporte público, la producción de alimentos, etcétera, etcétera. Y entonces ha habido escasez de combustible que se ha sumado en estos últimos meses a la situación de la población. Ambos fenómenos lo que han generado es que haya una inflación creciente en el país. Nosotros como Estado y como sociedad habíamos vivido más de 14 años de una estabilidad en términos de precios impresionante, que creo que a lo largo de toda nuestra historia nunca habíamos tenido una etapa tan larga de estabilidad de precios, un dólar que funcionaba a dólar oficial, el cambio, y entonces ya hemos entrado en una crisis cambiaria también, porque tenemos un dólar, se ha implementado por cuestiones de mercado, un dólar paralelo que ha llegado a más que duplicar el precio del dólar oficial en el mercado, en las calles del país. Entonces, esto ha ido presionando sobre la economía popular también. Hay una situación en la que la gente de diversos sectores
está viviendo esa crisis económica como algo muy duro que le afecta, por supuesto, como siempre, a los sectores populares, a los sectores trabajadores, mucho más fuertemente que a los empresarios, etc. Entonces, ahí esa es la base en la que estamos transcurriendo este periodo. Entonces, si superponemos esta crisis económica a la desinstitucionalización, a una fragilidad en los órganos del Estado, etcétera, estamos en una situación muy compleja. Probablemente si el gobierno nacional a la cabeza de Luis Arce y David Choquehuanca hubieran tomado algunas medidas hace 2 años suficientemente efectiva, esta cadena de eventos no se hubiera seguido desarrollando o no se hubiera acelerado como ha sucedido en los últimos meses. Y aquí yo quiero decir algo ya hacia adelante. Esa es la situación, pero hacia adelante, ¿qué? A mí me preocupa muchísimo que la derecha lo que sí está haciendo efectivamente es generar una línea discursiva tratando de convencer a la gente en Bolivia y hacia afuera de que el modelo económico boliviano del MAS se agotó. O sea, que todo lo que el MAS había hecho nacionalizando los hidrocarburos, nacionalizando los recursos naturales, es un modelo agotado. Quienes militamos en el MAS creemos que esto es falso, que hay algunos errores en la administración del modelo, sí, y hay que corregirlos, sí, pero el modelo económico no se ha agotado. Susana, en la misma línea, desde tu punto de vista, desde tu análisis, ¿cuál es el contexto político, social y económico en mitad de esta interna del MAS? Sí, a ver, yo voy a hacer un apunte distinto al de Gabriela, porque creo que ella ha hablado ya de toda la parte económica y de lo que nos trae este momento, ¿no? La falta de dólares producto de la menor producción de hidrocarburos. Teníamos una renta petrolera en el pasado de 6.000 millones de dólares, hoy día tenemos una renta petrolera que no alcanza los 3.000 millones de dólares, por lo tanto, esa participación del Estado, digamos, en la economía efectiva para ser el Estado el que solvente, digamos, al sistema financiero de la presencia de los dólares, hoy día no tiene la misma capacidad, y eso ha desencadenado en todo lo que explica Gabriela. Pero además yo creo que hay un problema de crisis de institucionalidad, y la crisis de institucionalidad yo la vería en principio porque tenemos un órgano judicial muy carente de credibilidad, un órgano judicial que creo que en los últimos, 50 años, lo que ha hecho ha sido ser un órgano que, para beneficiarse a sí mismo, para que sus autoridades no se muevan, para las razones que vayan a hacer, ¿no es cierto?, dar una idea que está sometido al poder político, cuando yo creo que en realidad al final termina el poder político sometido al poder judicial, ¿no es cierto?, y que se involucra mucho en la política nacional, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes un órgano judicial, ¿no?, que no puede dar salidas, lo decía Gabriela también, de pronto democráticas, pero yo creo sobre todo salidas que sean creíbles para la población, que yo diga, bueno, hoy día está marcando esto el Tribunal Constitucional, y lo que ha marcado el Tribunal Constitucional es la última palabra, ¿no es cierto? Yo creo que ahí de eso deriva, ¿no es?, una falta de credibilidad en el Estado. Sin un Estado de derecho, sin un órgano judicial probo, sin un órgano judicial capaz, digamos, de tomar distancia en ciertas decisiones que involucran a la política, porque eso no le corresponde, ¿no es cierto? Es muy complicado que tú tengas un ciudadano que tenga un Estado donde apoyarse en última instancia, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la falta, digamos, de credibilidad en el órgano judicial yo apuntaría el central factor de la falta de credibilidad en las instituciones, que se ha ido no haciendo otra cosa que agudizando, porque efectivamente no solamente tienes un órgano judicial que aplica el lawfare cuando le da la gana, ¿no es cierto?, ¿no?, y en función a sus propios intereses, ¿no?,
sino además que tienes otros órganos del Estado que en un momento, en una coyuntura política compleja, complicada, no están dando soluciones. Tienes un órgano ejecutivo, yo diría, más concentrado en esta pelea interna que tiene que dar salidas y soluciones administrativas a lo que está pasando, ¿no es cierto? Eso por un lado, que puede tener muchas explicaciones, pero eso es una realidad, ¿no? Tienes una asamblea legislativa, ¿no? Que lo explicábamos en la anterior intervención, está, digamos, en un momento de fragmentación tremendamente profunda, ¿no? Entonces, donde tampoco puedes confiar que sea la asamblea legislativa la que venga a darle, digamos, ciertas guías al Estado, sean de fiscalización, sean de lo que sea, ¿no es cierto? Tienes un órgano, un Tribunal Supremo Electoral que yo creo que es la institución que más deberíamos cuidar, ¿no es cierto? Porque es quien nos garantiza luego los hechos democráticos, ¿sí? Pero también que por desembarazarse de pronto de ciertas peleas internas, en peleas de la oposición con el oficialismo, de la pelea interna del MAS y qué sé yo, toma acciones, digamos, que debilitan el sistema democrático. Dígase la eliminación de las primarias, dígase la suspensión permanente, ¿no es cierto?, de la conformación de las directivas según mandan los estatutos de los partidos políticos, porque eso obligaría de todas maneras a los partidos políticos a encontrar, digamos, diálogo por angas o por mangas, ¿no es cierto? Es decir, tengo la fecha límite hasta tal día, ¿no?, para presentar mi nueva directiva, y entonces si no lo hago, puedo correr el riesgo de perder la institucionalidad partidaria, ¿no? Entonces me parece que ahí, digamos, hay mucha flexibilización de todas las instituciones que hacen que los ciudadanos que en este momento están pensando, pucha, me subí los precios de la canasta familiar, que evidentemente veníamos con una estabilidad de precios de más de una década, ¿no es cierto? No puedo conseguir dólares y de pronto importo alguna cosa que no es un gran negocio, no sé, venta de villas y tengo que importarlas y el dólar me cuesta mucho más que lo que marca el bolsín, ¿no? Entonces, esas preocupaciones, evidentemente, hoy día no están siendo atendidas por nadie en el sistema político, ¿no? El sistema político es un sistema que se está mirando, que se está golpeando, que está en una batalla con miras al 2025, y tienes de pronto una sociedad que está un poco marginada de las discusiones políticas que hoy día hacen el debate público, ¿no? Muchas gracias a Gabriela Montaño, subdirectora de CELAC, y a Susana Bejarano, periodista y politóloga, por esos análisis que creo que son fundamentales en estos tiempos para entender lo que ocurre en Bolivia y también en general en nuestra región. Muchas gracias. Nosotras llegamos ya al final de nuestro programa y les dejamos como siempre con una canción, esta vez con una que se titula Viva mi patria Bolivia. Nos vemos el próximo viernes.